enemigo. Ponte la armadura de Dios, la armadura de Dios. Ponte primero el cinturón de la verdad. Me pongo las botas, buenas nuevas voy a dar. La armadura de Dios, el escudo de la fe. Mi casco, mi espada, siempre oraré. Ponte la armadura de Dios, firme contra el enemigo. Ponte la armadura de Dios, la armadura de Dios. Ponte primero el cinturón de la verdad. Me pongo las botas, buenas nuevas voy a dar. La armadura de Dios, el escudo de la fe. Mi casco, mi espada, siempre oraré. Ponte la armadura de Dios, firme contra el enemigo. Ponte la armadura de Dios, la armadura de Dios. Ponte la armadura de Dios, firme contra el enemigo. Ponte la armadura de Dios, la armadura de Dios. Ahora en fe me levantaré, al enemigo voy a vencer. Soy fuerte solo en él venció. Ponte la armadura de Dios, firme contra el enemigo. Ponte la armadura de Dios, la armadura de Dios. Ponte la armadura de Dios, firme contra el enemigo. Ponte la armadura de Dios, la armadura de Dios. ¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenos días, bienvenidos a este precioso domingo 7 de agosto del 2022. Agradecemos mucho a Dios la oportunidad que nos da nuevamente de reunirnos y escuchando uno de los temas, si Dios nos permite, el día de mañana, ¿verdad? Iniciar la escuelita bíblica de vacaciones 2022. Por eso pido disculpas si ven las mesas alrededor. Son mesas que se van a ocupar mañana para las familias que se inscribieron, estar en presencial. Ya desde hace una semana ya estábamos llenos, gracias a Dios por ello. Y estén orando, mis hermanos, por la escuelita. Estén orando porque, ¿verdad?, que no puedan estar presencial, puedan llevar su material como en estos 2 últimos años para hacer en casa, seguir todos los videos que ya están puestos. Y de verdad agradezco a Dios esta bendición que no hemos podido tener en 2 años y que, pues, aunque sea con un grupo limitado, pues vamos a poderlo tener. Pues, mis hermanos, también agradezco mucho a nuestros hermanos sugieres que nos apoyan, nos ayudan para poder iniciar los servicios. Vienen temprano, ponen las cosas, ¿verdad? Preparan todo para recibirles, para atenderles. Así que, mis hermanos, estemos agradecidos con Dios, respetémosles, escuchemos sus indicaciones. Si nos ponen acá, hay que sentarnos ahí, porque saben, ellos buscan la mejor manera para que usted esté ahí, aprovechar el espacio que tenemos, hermanos, que también es limitado, ¿verdad? Aunque no lo hemos podido llenar, pero está preparado para que puedan venir más hermanos. Entonces, muchas gracias a todos nuestros ujieres. Y también yo agradezco, mis hermanos, el apoyo que han estado dando para la escuelita bíblica de vacaciones. Gracias, mis hermanos, gracias a los que van a venir a apoyar, ¿verdad? Y esperamos que esto sea un tiempo de gran bendición, un tiempo de agradecimiento, que nos gocemos con las familias que van a estar y que el Señor obre en las familias, ¿verdad?, que van a estar en casa haciendo sus trabajos, porque en 2 años hemos visto que nos mandan las fotografías, los videos de cómo están ahí trabajando con sus hijos, y eso nos da mucho gusto,
que los papás se involucren con sus hijos. Así que gracias a Dios por ello. Estoy pidiendo sus oraciones, hermanos, porque esta semana, ¿verdad? Va a ser una semana pues pesadita, como cada año, ¿verdad? Y pido sus oraciones. El enemigo no se queda sentado, mis hermanos. No se queda sentados. En el caso de mi esposa y un servidor hemos tenido semanas un poco no, pesaditas. Y sabemos por qué vienen esas luchas. Y sabemos cómo se opone el enemigo. Pero gracias a Dios que nos permite servir. Hoy en la mañana, por si están viendo el rostro, no me levantó mi esposa así con cariños, sino que hasta en eso, digo, hasta me puse a reír y le dije, ¿en serio, señor? También, hasta para rasurar tengo problemas. No se dejen llevar por lo que ven en internet, la mejor rasuradora, el mejor esto, y ahí va uno a comprar. Y según yo compré lo mejor, y sí, es tan bueno que te quita piel, ¿eh? O sea, no te deja nada, por eso es que está así. Pero gracias a Dios, porque a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, el Señor es fiel en estar con nosotros. Y hemos visto años atrás y hemos visto su fidelidad. Gracias a Dios por ello. Pues mis hermanos, ¿qué les parece si inclinamos nuestros rostros y pedimos a Dios dirección para este día? Padre bendito, te damos muchas gracias por este hermoso día. En verdad agradecemos tu misericordia, tu amor, tu bondad, tu gracia, tu perdón, tu paciencia, Señor, para con nosotros. Agradecemos mucho que tú nos hayas permitido el descanso de la noche. Y al abrir hoy nuestros ojos, darte las gracias por un nuevo día, por una nueva oportunidad. Gracias, Padre. Gracias porque el día de hoy nos permites estar sanos, poder venir, Señor, adorar tu santo nombre, reunirnos con nuestros hermanos, con la familia en Cristo y agradecer, solamente agradecer. Padre bendito, te seguimos pidiendo por nuestro país, por México. Pedimos por nuestro señor presidente, pedimos por nuestros gobernantes, por todo aquel que está en autoridad en este país. Que ellos anhelen y deseen, Señor, buscar tu sabiduría para poder guiar a este pueblo. Y nosotros, Señor, tomar esa responsabilidad que tú nos has dado de interceder, de orar por ellos y sobre todo ser ejemplo como ciudadano. Muchas gracias, Señor, por esta libertad que gozamos. Gracias, Padre, porque en medio de las luchas y pruebas tú estás con nosotros. No nos abandonas, no nos dejas, Señor, y no nos das más de lo que podemos resistir. Gracias, bendito Padre. También, Señor, te estamos suplicando por todos los que se están recuperando de su salud. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por ver, Señor, que las oraciones están siendo contestadas. Gracias, Padre. Pedimos por todos aquellos que todavía están batallando con alguna enfermedad, sobre todo con esta situación de este virus. Pedimos que tú seas con ellos, que les restablezcas, Señor, y veamos la bondad tuya sobre nosotros. Pedimos por todo el personal médico, por todos los que están involucrados en atención a nosotros. Te pedimos por ellos, que tú les fortalezcas, que tú les bendigas, que tú bendigas y guardes también a sus familias. Y gracias, Señor, por tenerles también. Padre, también te seguimos suplicando por el hijo de nuestra hermana que está en prisión. La situación ahí también, por lo que vimos, se ha puesto muy difícil. Y pedimos que tú les des gracia delante de las autoridades para que las familias puedan atender a todos aquellos que están ahí adentro. Y te doy gracias también, Señor, porque pues tú nos das la oportunidad de ver que mañana, si tú así lo permites, iniciemos la escuelita bíblica de vacaciones que
pues ha estado suspendida por estos años. Gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das, que lo hagamos, Señor, para la honra y la gloria tuya, y que todos los que van a quedar en casa también, Señor, sea de bendición a sus vidas. Gracias por todos los que han participado. Gracias por todos los que han apoyado y bendecido para que esto sea posible. Te damos a ti la honra, la gloria, el honor y el reconocimiento en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues mis hermanos, vamos a continuar con el programa y les voy a suplicar que vayamos, ¿verdad?, a la lectura bíblica que tenemos para esta mañana en el libro de Josué, capítulo 1, los versículos 8 y 9. Josué 1, 8 y 9. Adelante, por favor. Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Es un gusto poder saludarles a través de estos medios. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios y voy a leer Josué 1, 8 y 9 y dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Hermanos, pues les deseo una bonita semana, que Dios les bendiga y un fuerte abrazo a todos. Gracias, gracias, decía Librada. Yo conozco esa voz, le digo, creo que es tu gemela, ¿verdad? Ahí que nos está apoyando el día de hoy. Qué precioso pasaje. Y lo puse, mis hermanos, lo repetí porque este ya había sido grabado, porque en esta semana verdaderamente tenemos que estar como soldados. Tenemos que ir, sabemos que no es nada fácil, que el enemigo no se queda sentado. Y Josué tenía orden de parte de Dios. Josué, un hombre militar, sabía que tenía que enfrentar, que no iba a ser fácil. Pero ¿cuántas veces en el capítulo 1 vemos, esfuérzate, sé valiente? Las cosas del Señor, mis hermanos, no es estar sentados, no es evitar las batallas, no es evitar los conflictos, el cansancio, es enfrentar, es esforzarnos, es ser valiente. Le repite en el versículo 6, esfuérzate y sé valiente. En el versículo 7 le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Versículo 9 le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y al final del capítulo 1 le vuelve a repetir, solamente que te esfuerces y seas valiente. Si la vida cristiana fuera un lecho de rosas, nos mantendría sentados. Disfruta, ¿verdad? Tómate ahí un coctelito, tómate ahí un jugo, disfruta la vida, no hay problema, todo lo que necesites te lo doy. No es así, mis hermanos. Todos tal vez deseamos esa vida, que no me cueste, que no sufra, que no traiga problemas, que no haya conflictos, que si me quiero levantar a servir, ¿verdad? Pues sea con bendición y no con conflicto. Mis hermanos, los hijos de Dios sabían que levantarse a servir tenían que esforzarse. Y no nada más esforzarse, ser valientes. ¿Qué es lo contrario a la valentía? Dígalo fuerte. La cobardía. No, mejor aquí en la trinchera. Mejor yo espero la segunda venida del Señor, porque este mundo está que arde. No, mis hermanos, como hijos de Dios tenemos que levantarnos, esforzarnos, ser valientes. ¿Por qué? Hay una promesa de parte del Señor, ¿verdad?
que Él estará con nosotros siempre. Le dice a Josué, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Él va a estar con nosotros, mis hermanos. Así que esforcémonos, seamos valientes. Y en esta semana, mis hermanos, necesitamos de hombres y mujeres esforzados, valientes, que nos apoyen en oración constantemente para que esta semana sea de bendición para muchas vidas. Lo único que queremos es que el reino de Dios se expanda. Es lo único que nos vamos a llevar. La única bendición que vamos a llevar. Las almas que a través de la palabra de Dios, ¿verdad?, puedan ser transformadas y tocadas. Así que, mis hermanos, les animo a que nos esforcemos y seamos valientes. Y pues, mis hermanos, ¿qué les parece si iniciamos entonando este precioso himno? El himno 355. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie para entonar este precioso canto, para que pensemos. Dejemos de pensar en nosotros y pensemos en la gente de allá afuera. En la gente que está esperando escuchar de parte de nosotros esas buenas nuevas. A ver, tú te gozas, tú dices, ¿verdad?, que ves la mano del Señor, que nunca te deja, que nunca te abandona, que siempre está. Háblame, dime. Porque aquí encerrados en cuatro paredes, mis hermanos, no sirve de nada el evangelio. Tiene que ser hacia afuera. Así que este precioso himno es muy hermoso, que nos hace pensar en la gente. La gente de nuestro tiempo no sabe lo que es el amor, que vive perdiendo el tiempo, buscando y sin encontrar. Amor es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad, vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. En Cristo yo he encontrado ejemplo de paz y de amor. La muerte del crucificado me cuenta de su gran amor. Amor es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad, vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti, y siempre debes hablar que en Cristo sí hay salvación, llevando el grato mensaje de muerte y resurrección. Amor es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad, vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. ¿Se da cuenta? El verdadero amor conoce la necesidad de la persona y satisface ese amor. Ese es el verdadero amor.
Dios conoció la necesidad que teníamos de un Salvador. ¿Y qué hizo el Señor? Proveyó esa necesidad a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo mismo. Amar como nosotros hemos sido amados. ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo pensó, voy a dar mi vida por esta humanidad tan obediente, tan hermosa, tan digna, con ganas de ayudarse y amarse los unos a los otros? Claro que no. Él tomó la decisión de ir a la cruz por amor. Por amor. ¿Es fácil nosotros amar a los demás? Claro que no, mis hermanos. Pero tenemos que tomar la decisión que amemos como hemos sido amados, para que puedan conocer ese amor que no es de nosotros, que no nace de nosotros, ese amor que hemos recibido. Pues el siguiente himno, mis hermanos, perdón que lo haya yo repetido para este domingo, pero es que habla de esto, tenemos que estar por Cristo firmes. Esta semana, mis hermanos, necesitamos hermanos y hermanas que estén firmes, intercediendo, orando, porque esta semana el Señor, ¿verdad?, traiga bendición a la escuelita bíblica de vacaciones. Así que entonemos este hermoso himno, por favor. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzad hoy la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con él por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, os llama el alelí, con él pues a la lucha, soldados todos id, probad que sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Está por Cristo firmes, las fuerzas vienen de él. El brazo de los hombres es débil y es infiel. Vestíos la armadura de la oración, deberes y peligros demandan gran tesoro. Amén. Estemos por Cristo firmes. Tomen asiento, mis hermanos, porque hay una cosa que a Josué le dijo: yo voy a estar contigo. No peleas solo las batallas. Yo voy delante de ti. Entonces, mis hermanos, seamos como ese gran hombre de Dios. Yo no sé qué escojas tú. Yo no sé qué escojan los demás. Una cosa sí sabemos, yo y mi casa, dice Josué, serviremos a Jehová. Serviremos a ese Dios que no nos abandona, no nos deja, va a estar con nosotros en las luchas y en las pruebas. Pues, mis hermanos, preparemos nuestro corazón para la clase que tenemos para nuestros pequeños, que también es de bendición para los adultos, y agradezco a mi hermana Janet que haya grabado la clase. Así que adelante.
Hola a todos, muy buenos días. Vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy, pero ¿qué les parece si primero ponemos este tiempo en las manos de Dios? Así es que ahí en casita, en la iglesia, donde te encuentres, te invito a que pongas tus 10 deditos juntos, tus 2 ojitos cerrados y una mente pensando en Dios. Vamos a orar. Gracias Dios por este día, gracias Jesús por la oportunidad de vida que tú nos das y también por aprender más de tu palabra. Te pido que seas tú el que hable a nuestras vidas y ayuda Señor a cada uno de los pequeños que desea aprender más de tu palabra. En tu nombre oramos, amén. Pues muy bien chicos, hoy vamos a hablar sobre Abel. Lo encontramos en Hebreos 11:4 que dice, por fe Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el que ofreció Caín y por eso Dios lo declaró justo y le aceptó sus ofrendas. Así que, aunque Abel está muerto, sigue hablando por medio de su fe. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre Abel, pero específicamente sobre esa palabra tan cortita sobre la fe. Y vamos a ver que Abel fue un héroe también. Hoy vamos a hablar sobre la fe de este héroe y puedes encontrar un poco más de su historia ahí en Génesis capítulo 4. Y lo que nos dice el Señor en esta parte de la Biblia es que recuerden que Adán y Eva fueron sacados del huerto del Edén, de ese jardín tan bonito, tan hermoso en el que estaban, pero que por su desobediencia pues tuvieron que dejar. Y después de ser sacados, ellos tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Abel se dedicó a cuidar ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar. Él sembraba y después cosechaba lo que había sembrado. Ellos tenían una relación que puede ser como algunas de hoy en día, en donde se muestra una actitud pues un poco mala o difícil por parte de Caín, porque Caín tuvo celos de su hermano Abel. Y nos dice la Biblia que ellos vinieron y ofrecieron un sacrificio, pero Dios no aceptó el sacrificio de Caín. ¿Por qué creen ustedes que Dios aceptó el sacrificio de Abel, pero no aceptó el sacrificio de Caín? Pues aquí en Génesis capítulo 4 podemos ver que Abel trajo lo mejor que tenía, su mejor animalito que tenía, lo trajo para ofrecer en sacrificio delante de Dios, pero Caín trajo lo que él había cosechado. ¿Recuerdan ustedes cuando Adán y Eva salieron del huerto del Edén? Dios les dio indicaciones sobre cómo debía de ser el sacrificio que ellos iban a ofrecer por el perdón de sus pecados. Pues Caín no había obedecido esto. La motivación de Caín no fue el amor y la gratitud. La motivación de Abel fue lo que Dios aprobó. No es que Dios haya rechazado los elementos del sacrificio. Quizá a Dios no le importaba recibir los frutos de la cosecha o un animal, pero lo que Dios estaba viendo era la motivación del corazón. Recuerden que después, con Moisés y más adelante, llegaron las indicaciones de cómo debía de ser este sacrificio. Pero en este momento no lo tenían, pero lo que Dios sí estaba viendo era con qué corazón lo estaba haciendo cada uno de ellos. Es muy importante ver en esta parte de la historia que Dios le dio a Caín y Abel la oportunidad de obedecer. Dios nos ama, Dios me ama a mí, Dios te ama a ti, Dios nos ama a cada uno de nosotros y Él no quiere vernos fallar y siempre nos está dando la oportunidad de decidir ser obedientes, que nosotros tomemos la decisión de obedecerle. Pero también hay que recordar que Dios nunca nos va a forzar a obedecerle. Y lo mismo pasó con Caín y con Abel. Dios no los obligó. Cada quien decide si va a llegar a obedecer y también si va a llegar a tener el hábito de la obediencia o de la desobediencia. Cuando Dios acepta el sacrificio de Abel y no de su hermano, Caín se enojó mucho, pero no poquito, sino mucho. ¿Y por qué estaba tan enojado Caín? Pues bueno, Dios también le preguntó, oye Caín, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué te ves tan decaído?
Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Eso nos menciona ahí en Génesis capítulo 4, versículo 7. Pero ustedes creen que Caín escuchó y obedeció la voz de lo que Dios le estaba diciendo. Pues no, Caín seguía tan enojado y cierto día llamó a su hermano y le dijo, bueno, salgamos al campo. Y mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Y después el Señor le preguntó a Caín dónde estaba su hermano, dónde está Abel. Pero ustedes creen que Caín ¿le confesó a Dios lo que había hecho? Pues no. Recuerden, Dios nos está dando las oportunidades y Dios le dio también la oportunidad a Caín de decir, pero al contrario de obedecer y de decirle lo que había hecho con su hermano, él todavía se enoja más y le dice, bueno, ¿que acaso soy yo el guardián de mi hermano? Yo lo tengo que estar cuidando. Y entonces recuerden que Dios, que sabe todo y lo ve todo, le dice, Caín, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y entonces Dios castiga a Caín y lo manda lejos de su familia. Recordemos que habíamos mencionado que Abel es mencionado en Hebreos capítulo 11 como un héroe. ¿Qué fue lo que hizo o cómo es que Abel fue este héroe? Un héroe también es aquel que escucha la voz de Dios y que decide obedecer. Abel, con lo que hizo, tal vez pudo recibir burlas de su hermano en todo momento, e incluso acabamos de escuchar que Caín fue y lo mató. Sin embargo, Abel aprendió a poner su confianza en Dios. Posiblemente sus padres, Adán y Eva, le contaron acerca de su experiencia en el jardín del Edén. Posiblemente ellos le habían explicado qué fue lo que Dios les dijo que querían que quería acerca del sacrificio. Pero tal vez también Adán y Eva hablaron de esto con Caín. Eso quiere decir que ambos escucharon y ambos tuvieron la oportunidad de decidir si obedecer y desobedecer. Eso mismo también pasa con cada uno de nosotros que ha puesto su confianza en Dios y que ha puesto su fe en Jesucristo. Y pasa como Caín y como Abel. Hemos escuchado la voz de Dios y tenemos la oportunidad de decidir si vamos a obedecerle o no. ¿Crees que es posible seguir adelante haciendo la voluntad de Dios si uno no tiene fe en Él? Recuerda la historia de Abel y de Caín. ¿Tú crees que va a ser posible obedecerle y seguir su voluntad si no tenemos fe? No, porque la fe es el motor de nuestra vida. Si confiamos en Dios, podemos seguirle y hacer su voluntad, porque también la Biblia nos dice que sin fe es imposible hacer las cosas que Él nos pide, hacer su voluntad. Así es que ahora puedes orar y puedes pedirle a Dios que sea Él el que te dé esa fe y el que te ayude a obedecerle también y a cumplir su voluntad. A veces va a ser difícil, a veces vamos a ser rechazados, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Tú también puedes ser un héroe verdadero teniendo fe, escuchando y obedeciendo a la voz de Dios. Vamos a terminar en oración. Gracias Dios por este día y gracias por cada uno de los pequeños. Ayúdanos a aprender lo que realmente tú quieres para nuestra vida y también a poder obedecerte, escuchar tu voz y hacer aquello que es tu voluntad y que tú nos pides que hagamos. Cuida de cada uno de estos pequeños. En tu nombre oramos. Amén. Que Dios les bendiga, chicos, y a todos, hermanos. Hasta luego. Gracias, Janet. Gracias. Muy bonita clase. Creo que de verdad aprendemos también los papás. Historias que tal vez hemos visto cuántas veces, ¿verdad? Pero siempre se llega a aprender. Y qué bueno que la historia que hoy vimos con los niños puede ayudarme también, ¿verdad?, a lo que veremos el día de hoy en la palabra de Dios. Pues mis hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio que tenemos de Primera de Pedro, la carta del apóstol Pedro, su primera carta en el capítulo 1. Pero antes de
continuar con su palabra, pues vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te pedimos que tú bendigas tu palabra, que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, a nuestra mente, y que así como la clase que acabamos de ver, verdaderamente seamos obedientes a ella. No sirve simplemente llenarnos de información. La bendición más grande es cuando lo ponemos en práctica, y sobre todo, Padre, sabiendo que hay tanta gente el día de hoy deseando tener un propósito en su vida, deseando tener consuelo, deseando tener paz. Y esas son cosas que solamente tú puedes dar. Entonces, Padre, ayúdanos que tu palabra el día de hoy traiga bendición, primeramente a nuestras vidas, para que nosotros podamos participar de esta bendición de proclamar también las buenas nuevas con nuestro propio ejemplo, que lo puedan ver en nuestra propia vida. Gracias, Señor, por eso. En el nombre de Cristo. Amén. Pues como dije, mis hermanos, hemos estado viendo una vida acorde a nuestro llamado. En sus Biblias se inicia, ¿verdad?, un llamamiento a una vida santa. Y debemos, mis hermanos, recordar que esta carta escrita por el apóstol Pablo, su fin era animar a todos esos creyentes del primer siglo que, como ya lo hemos hablado, estaban pasando por tiempos difíciles, tiempos muy difíciles, rechazados por la sociedad, huyendo de sus propias tierras, de su propio país, perseguidos, muertos por su fe. Creo, mis hermanos, que nosotros no hemos llegado a tal sufrimiento. Quizás estamos viendo ahora el rechazo de mucha de la sociedad hacia el pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque el mundo busca su libertad. El mundo busca poner su normativa, no ver la normativa de Dios. Entonces, si tú estás de acuerdo con Dios, vas a comenzar a tener ese tipo de rechazo. Pero no hemos llegado a tener que huir, no hemos llegado, ¿verdad?, a ser perseguidos o muertos por nuestra fe, mis hermanos. Por eso es que el apóstol escribe esta carta, para animarles. Hace 2 semanas, mis hermanos, hablamos cómo el apóstol Pedro les anima a vivir acorde a lo que hemos sido llamados, al llamamiento hacia una vida santa, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el precio que se pagó por nuestra salvación, por tu salvación, por mi salvación y por todo aquel que crea en el Señor Jesucristo, nos debe de conducir a una vida de santidad. Y ya hablamos de esto. No estamos hablando de perfección. No estamos hablando de perfección, el conducirnos a una vida de santidad. El apóstol Pedro, mis hermanos, exhortó a los creyentes a prepararse, a aceptar ese reto que tenemos, como lo oímos hace rato, de la obediencia, al adoptar nuestras vidas a la nueva forma de pensar cuando conocemos a Cristo como nuestro Salvador, y a la nueva manera de vivir. Ya no podemos seguir viviendo de la misma manera. De hecho, hace 2 semanas vimos 5 exhortaciones que el apóstol Pedro, ¿verdad?, les dice a estos creyentes que estaban sufriendo. Primeramente les dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué les estaba diciendo? Que una mente ceñida es una mente fuerte. Es una mente que está guiada por la palabra de Dios. Es una mente lista. Es una mente que no tiene ningún estorbo, nada que le estorbe, nada que le impida. Esa es la manera
en que podemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. ¿Cómo, mis hermanos? A través de lo que Dios ha puesto en su palabra. También les dijo, sean sobrios, o sea, libres de excesos mentales y espirituales. En lugar de ser influenciados por este mundo y por todo lo que ahora está ofreciendo, sean influenciados, ¿verdad? Sean dirigidos por el Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de nosotros. No estamos solos, mis hermanos. También les dice, esperando por completo. Esto es algo muy importante, mis hermanos. Nuestra esperanza, esa fe que tenemos en el Señor, está puesta en el regreso, en la promesa que Él dijo cuando estaba partiendo a los cielos, que Él regresaría por nosotros. Dígame, ¿cree que el Señor Jesucristo cumple su promesa? O depende de cómo ande el mundo, o depende de las circunstancias, o depende si Rusia se levanta. Hermanos, Él va a cumplir su promesa. Voy pues a preparar lugar. Él ya fue a preparar lugar. Para que donde yo esté, dice, vosotros también estéis. Entonces, tenemos que estar, mis hermanos, esperando, viviendo cada día como si el Señor Jesucristo viniera hoy. No mañana, no en 10 años, hoy mismo. Pero también les dice, no conformándonos a nuestra pasada manera de vivir. Ya no viviendo igual, mis hermanos. Ya no siendo las mismas personas, mis hermanos, porque ahora dice su palabra que todo aquel que ha creído en Cristo es una nueva criatura. Que las cosas viejas pasaron, ya pasó. Lo que sufriste, el daño que tuviste, todo aquello que te lastimó, ya pasó. Ahora en Cristo eres una nueva criatura, tienes una nueva naturaleza. Pero también les dice, imitando o reflejando más bien el carácter de nuestro Dios. ¿Cuál es el carácter de nuestro Dios? Él es santo. Él es santo. Y que a pesar que la santidad nunca va a ser absoluta para nosotros aquí en esta vida, debe de ser algo que en todas nuestras áreas, ¿verdad?, de nuestra vida, ese proceso debe de estar hasta que lleguemos a ser conformados a esa voluntad perfecta de parte de nuestro Dios. 5 exhortaciones que vimos hace 2 semanas. A que podamos vivir acorde a nuestro llamado. Entonces, por eso creo, mis hermanos, que ahora podremos entender el porqué de estas exhortaciones del apóstol Pedro. Veamos los versículos 17 al 19 de la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, por favor. Dice así: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Siempre se ha dicho, mis hermanos, que lo que realmente vale la pena en esta vida tiene un alto precio a pagar. Y pensemos un poquito en esto, mis hermanos. La libertad que usted y yo gozamos como nación y que pronto, si el Señor nos permite, celebraremos en la noche del 15 de septiembre, ¿verdad?
que decimos el grito de independencia, ¿verdad? Fue ganada a precio de sangre. Otros tuvieron que dar su vida para que usted y yo gocemos esta libertad que tenemos. El llegar a ser un buen profesionista, y para los profesionistas que están acá, viene con mucho sacrificio, con mucho estudio, como diríamos, el quemarse las pestañas, ¿verdad? Para poder llegar a ser un buen profesionista. El ganar una medalla olímpica viene siendo el resultado también de grandes sacrificios, mucha disciplina, mucho entrenamiento, años de entrenarse para poder pensar en lograr ganar una medalla. Todo lo que vale la pena en este mundo tiene un precio, mis hermanos. Pues dice el apóstol Pedro, pues el alto costo de nuestra salvación, mis hermanos, sí, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario por todos nosotros, ¿verdad? Debe de conducirnos a un temor reverente hacia nuestro Dios. ¿Y qué es ese temor reverente, mis hermanos? Que no tomemos a la ligera lo que fue comprado a un precio tan alto. Quisiera yo preguntar, mis hermanos, ¿el Hijo de Dios verdaderamente puede tomar muy a la ligera el que fue comprado a un precio tan alto? ¿Cree usted que hoy en día los hijos de Dios reflejan que valoran y reconocen el precio tan alto que se pagó por su salvación? No sé si usted tuvo la oportunidad en estas semanas de poder ver la película Hasta el último hombre, o a lo mejor ya vio también Salvando al soldado Ryan. Pero una de esas historias solamente fue basada en un hecho real, una vida real que fue, ¿verdad?, Hasta el último hombre. La otra se supone que pudiera ser la vida de alguien porque está basada sobre la carta del presidente Lincoln, ¿verdad?, que fue enviada a una madre para consolarla por la pérdida ya de 5 hijos. Y por eso van a buscar a Ryan, porque no quieren que otro hijo más se pierda, ¿verdad? Ya la mujer ya tenía 5 pérdidas. ¿Pudo haber sido real? No lo sabemos. Pero esa carta, ¿verdad?, fue escrita por Abraham Lincoln. Entonces, mis hermanos, tanto los Ryan o los Desmond, ¿verdad?, les aseguro que vivieron vidas dignas, acorde a lo que sufrieron y vieron en la batalla, a la pérdida de muchísimas vidas por la libertad. Por lo menos en el caso de Desmond, vemos que hasta el último día de su vida, creo que fue por el 2006, que vivió muchos años este hombre, siempre cuando tuvo oportunidad de ser invitado a dar su testimonio, dijo: mi oración hasta el día de hoy delante de mi Dios es un hombre más, Señor. Uno más, Señor. Ese hombre vivió su vida de una manera digna porque supo el alto costo. Mis hermanos, por eso es que tengo que repetirlo. Debemos de recordar siempre esto, porque yo creo que muchas veces olvidamos eso y regresamos a nuestros viejos hábitos. Regresamos a nuestras viejas costumbres. Pareciera que vamos, ¿verdad?, y al cementerio donde hemos sido ya enterrados, muertos, y vamos a sacar todavía el muerto porque lo necesitamos. Que no valoramos el costo pagado por nuestra salvación.
Así que debemos de entender, mis hermanos, como hijos de Dios, que la naturaleza santa y el carácter justo que tenemos en nuestro Padre, sí, aquel que dice aquí en su palabra, aquel que sin acepción de personas juzga, que un día vamos a estar ante su presencia, y que un día, e incluso todo aquel que no quiso nada con Dios, va a estar ante su presencia, nos debe de llevar, hermanos, a tener un temor reverente, o sea, a tener una conciencia sensible, vigilante, para evitar las cosas que no honran a nuestro Dios. Y créanme, mis hermanos, creo que no se nos tiene que hacer una lista de todas las cosas que no honran a nuestro Dios. Las sabemos, las sabemos. ¿Y sabe por qué las sabemos? Porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y cuando no es lo correcto, el Espíritu Santo de Dios nos dice. Créanme que no debo de cargar una lista para decir, no, esto sí agrada al Señor, no, esto no agrada. El que mora en nosotros nos dice, esto no es así. Entonces, mis hermanos, no debemos sentirnos cómodos en este mundo. Porque dice la Escritura que somos peregrinos. Somos extranjeros en este mundo, no pertenecemos a este mundo. ¿Por qué entonces luchamos y por qué nos esmeramos por permanecer en este mundo? No va a ser nuestra morada final. ¿Cuántos vemos que dan su vida por todo lo que el mundo está ofreciendo? ¿Cuántos matrimonios, cuántos hogares vemos que no tienen padres ni mamás porque están afuera trayendo y trayendo y trayendo? Pero ¿y sus hijos? Es que yo no lo tuve, ellos quiero que lo tengan. Pero ¿de qué les va a servir tenerles si no los tienen a ustedes? Mis hermanos, creo que es que tenemos mal entendido. Somos peregrinos en este mundo. Vamos de paso. No hagamos tesoros en este mundo, donde todo se echa a perder. Mejor hagamos tesoros en el cielo. Pero eso es lo que hemos enseñado, mis hermanos. La vida sin el Señor, el apóstol Pedro la describe como nuestra vana manera de vivir. La cual, preste atención por favor, la cual recibimos ¿de quiénes? De nuestros padres. La Nueva Traducción Viviente dice esto: la vida vacía que heredamos. ¿De quiénes? De nuestros pasados, de nuestros padres. Y yo quisiera preguntar, mis hermanos, si en verdad, a ver si entendimos. La vana manera de vivir o la vida vacía, ¿de quién la heredamos? Ay, ay, ay. ¿No le cala eso? Aquí estamos varios padres. ¿No cala esto escuchar? La vida vacía que recibiste de tus antepasados, de tus padres, y ellos la recibieron de la generación pasada. Pareciera que retumba en verdad a nuestros oídos lo que hemos estado viendo con Mario en 1 Timoteo capítulo 6. El hombre de Dios, ¿de veras? ¿De veras? ¿Hay en el hogar el hombre de Dios? ¿La mujer de Dios? ¿Estamos transmitiendo a nuestros hijos una vida que vale la pena? ¿Una vida que va a ser plena en las cosas del Señor? ¿O les estamos llenando de una vida que al final va a ser vacía? Mis hermanos, no fuimos comprados con oro o plata.
Ya lo hablamos con Tutankamón. Ahí se quedó su oro, ahí se quedó su plata, todo lo que se llevó a su tumba, ahí está y mucho se echó a perder. No fuimos comprados con cosas que se corrompen. Dice el apóstol Pedro, fuimos comprados, redimidos, rescatados con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y yo creo que aquí el apóstol Pedro estaba pensando en los corderos, en los corderitos, ¿verdad?, que se presentaban en el templo para el sacrificio. La ofrenda, mis hermanos, que Dios había pedido era un corderito, y la más cara, era un corderito de 1 año sin defecto, sin mancha. Pero no todos la podían pagar. Era la más cara de las ofrendas. De hecho, les decía yo el miércoles a los hermanos en la Santa Cena, hasta los papás, ¿verdad?, hasta los padres de nuestro Señor Jesucristo, no tuvieron la posibilidad de presentar un corderito, ¿verdad?, de 1 año. Más bien, cuando fueron al templo a presentar al Señor Jesucristo a los 8 días después de haber nacido, dice que presentaron o 2 tórtolas o 2 palominos. Era lo que podían. Pero mis hermanos, Dios mismo dio por amor a nosotros la ofrenda más cara que se puede dar, su propio Hijo. Aquel cordero que tiempo después, ¿verdad?, Juan el Bautista diría, he ahí, he aquí, el Cordero de Dios que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Pero déjame hacerte una pregunta, porque yo me la hago constantemente. ¿Realmente entiendo esto? ¿Realmente valoro esto? Manuel, fuiste comprado con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dijo, suena bonito, suenan palabras hermosas, sublimes, pero lo entiendo, lo vivo, lo reflejo, porque es ahí a donde verdaderamente puedo decir si realmente lo entiendo. Cuando volvemos a nuestra manera vieja, a nuestros viejos hábitos, a nuestras viejas costumbres, nos volvemos delante de Dios desleales. ¿Qué otra palabrita más fuerte sería? Infieles delante de nuestro Dios. Y por otro lado, mis hermanos, una cosa maravillosa que puedo ver acá es que nadie tiene las características del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie, ni Buda, ni Mahatma Gandhi, ni Pedro, ni Pablo, ni nadie que me diga usted, tiene estas características que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y esto me hace pensar algo. ¿Qué sentirá mi Dios? ¿Qué sentirá nuestro Dios cuando ve que hay quienes prefieren su propio camino, su propia norma, sus propias reglas para acercarse a Dios? Es triste ver el día de hoy en las redes sociales cómo la gente quiere ponerle a Dios las normas y las reglas. Yo quiero vivir mi vida así, así me gusta, así me place. Y si tú quieres ser mi Dios, Él se tiene que someter a mí. ¿Sabes? Qué triste que el mundo quiera buscar esto cuando Él ya dio el sacrificio más caro que alguien podía dar por el rescate de nuestras almas, a su propio Hijo. Mira lo que dicen los versículos 20 y 21. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza
sean en Dios. La obra de Cristo, mis hermanos, a favor nuestro, no es algo que se le ocurrió a Dios pensar cuando el mundo se salió de control, cuando Caín mató a Abel, o cuando Adán pecó. No. Note usted lo que dice la Escritura y preste mucha atención. El Redentor, el Salvador del mundo, ya estaba destinado a morir por nosotros desde antes de la fundación del mundo. Esto nos hace volver a la palabrita, la presciencia de Dios. Desde antes de la fundación del mundo. Es por eso que el apóstol Pedro nos dice que todo esto que nos está hablando es para que entendamos la importancia de romper con el sistema que el mundo ofrece. Una vana, una vacía manera de vivir. Y creo que mucho creyente está siendo arrastrado, está siendo cegado, está siendo dirigido hacia ese tipo de vida que este mundo está ofreciendo el día de hoy. Así que para demostrar con nuestras propias vidas, mis hermanos, lo que Cristo ha hecho por nosotros, para demostrar que verdaderamente Él ha transformado nuestras vidas, déjame decirte, hablan más los hechos que 1000 palabras. Qué triste es ver que digamos que somos hijos de Dios, pero no pueden ver a Dios en nosotros. Es por medio de Cristo que hemos llegado a conocer y a llamarle también Padre. No porque nosotros nos acercamos a Él, es gracias a lo que Cristo hizo. Y nota lo que dice en cuanto a Cristo, y nuevamente afirmo, ningún otro tiene esta cualidad. Le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. No hay otra manera, no hay otro camino. No hay alguien más que me pueda ayudar a llegar al Padre. Cristo es el único camino al Padre. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Punto. Porque Dios así lo estableció. Para que nuestra fe y nuestra esperanza sean en Dios. Así que, déjame preguntarte, ¿está puesta tu fe en Cristo? Piénsalo tantito, es muy fácil que respondamos sí. Pero analicemos tantito nuestras vidas. ¿De veras refleja mi vida a Cristo? ¿Mi vida refleja la santidad de Dios? ¿Mi vida refleja la justicia de Dios? ¿Mi vida refleja el amor de Dios? ¿O sigue reflejando a Manuel López? A lo que yo creo, a lo que yo me siento bien, a lo que me gusta. Mis hermanos, allá afuera, no están esperando viéndonos con una Biblia y llegando a la iglesia cada domingo. Allá afuera están esperando que reflejemos con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestras palabras, con nuestros hábitos, con nuestra manera de vivir, en quién creemos. Qué gran responsabilidad tenemos cuando decimos, he creído que la sangre del Señor Jesucristo fue derramada por amor a mí. No me lo merezco. No nos los merecemos. Dios dio el sacrificio más caro que se puede dar. Y dice la Escritura, y en ningún otro hay salvación. A lo mejor allá en casita, quienes nos están viendo, quien no conoce, ¿verdad?, a la iglesia, déjame hacerte esa pregunta. ¿En quién está puesta tu fe?
¿O en qué está puesta tu fe? Obsérvalo y escucha lo que Dios dice. Escucha cómo Dios, ¿verdad?, puso la ofrenda más cara que se puede pagar en esta vida. El sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el único acepto delante de Dios. En su muerte, en su resurrección, como Salvador de nosotros, como mediador de nosotros, como aquel que nos acerca, el único, hasta el trono de la gracia. Si en Él está puesta tu fe, ¡qué bendición! ¡Qué bendición! Y si verdaderamente, mis hermanos, está puesta nuestra fe en Él, reflejémoslo. Reflejémoslo. Dejemos de enseñar la vana manera de vivir a nuestros hijos en nuestro hogar y enseñémosle el precio, ¿verdad?, que fue pagado por nosotros y vivamos acorde al llamado que tenemos. A mí me encantaría ver que mis siguientes generaciones, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos, no sé cuántas generaciones el Señor permita. No estoy pensando en que sean ricos y que tengan sus casas y no. Mi deseo es que conozcan al Señor. Mi deseo es que en esos hogares haya un hombre de Dios, una mujer de Dios. Qué bendición va a ser cuando un día ya en el cielo podamos ver que valió la pena. Valió la pena enseñarles para que siguieran transmitiendo. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, yo te doy muchas gracias. Porque el precio total se pagó en esa cruz del Calvario por amor a nosotros. Y por amor a todo aquel que aún en este día, en este momento, clame el perdón. Clame a esa gracia que tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Como dice tu palabra, para que todo aquel que crea en Él tenga, no que un día va a tener, no, tenga vida eterna. Padre bendito, que podamos reflejar tu santidad en nuestras vidas. Que dejemos de enseñar y transmitir a nuestros hijos y las siguientes generaciones una vana manera de vivir, una vida vacía. Que podamos transmitirles que es necesario, Señor, que nos levantemos. ¿Sí? No es un hecho de rosas, pero tú has prometido estar con nosotros. Tú has prometido suplir nuestras necesidades. Tú has prometido estar en los tiempos difíciles de nuestras vidas, que nunca nos ibas a dejar ni abandonar. Y tú cumples. Y sabemos que tú cumplirás tu promesa de que vas a venir. Y que nuestras vidas, Señor, cada día que nos permitas vivir, lo vivamos como si fuera el último día. Porque puede ser el último día. Gracias, Padre, por tu palabra. Y que lo podamos reflejar en nuestros hogares, en los lugares donde tú nos has puesto para poder ser luz y sal en esta tierra que tanto, tanto lo necesita. Gracias. En el nombre de Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, por favor. Póngase de pie. Y en lo que recogemos nuestra ofrenda, mis hermanos, vamos a entonar este precioso canto. En tiempos de lucha, en tiempos de aflicción, en tiempos de prueba, es un precioso himno. Sigo confiando en Jesús. Él va a estar con nosotros, Él no nos va a dejar. Así que vamos a entonarlo, por favor. Sigo confiando en Jesús, mi Salvador. Sigo
afán puedo cantar. Sigo confiando en Jesús, nunca faltará. Amén. ¿Lo cree mi hermano? Si confiamos en Él, si nuestra fe y nuestra confianza están en Él, créame, nunca faltará, nunca faltará. Esa es su promesa. Mis hermanos, el único aviso que tengo es que esta semana no hay clases por internet. Tenemos la escuelita bíblica de vacaciones. Pido sus oraciones, mis hermanos, por favor, por todos los que van a estar apoyando y trabajando. Pido también si nos pueden ayudar a llevar todavía boletines, folletos para repartir, ¿verdad? Por favor, todavía hay algunos. Ojalá y no quedaran ni uno acá y todos fueran repartidos por la iglesia, a través de los hermanos, para que se puedan venir, ¿verdad?, los niños por sus materiales y llevarlos a la casa. Y gracias, mis hermanos, por todo su apoyo. Los que van a quedar, vamos a pedirles, por favor, que a la hora de cerrar el portón, todas las sillas las puedan poner en la parte de atrás para que este lado quede y ya sí se puedan poner las mesas y dejar listo para mañana el inicio de la escuelita bíblica de vacaciones. Vamos a despedirnos en oración y a pedir a Dios que bendiga sus ofrendas. Padre, muchísimas gracias te damos. Gracias por tu amor hacia nosotros. Gracias por haber dado la ofrenda más cara que ha podido ser. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo derramada en favor de todos nosotros y en todo aquel que quiera creer, poner su fe, su confianza en el Señor. Gracias te damos por que tú cumples tus promesas. Tú estarás con nosotros. Tú has de traer, Señor, a la escuelita, a las familias que han de venir. Tú trabajarás y obrarás y estarás, Señor, bendiciendo a aquellos que en casa también van a quedar. Lo hemos visto en estos 2 años, la bendición que ha sido. Te doy gracias, Padre, por ello, y te pido, Señor, que tú guardes a las familias, nos ayudes a tener cuidado, el poderles guardar también. Y Padre, por todos aquellos nuevamente que están enfermos, suplico por su pronta recuperación. Pido que estas ofrendas sean utilizadas para la honra y la gloria tuya. Y gracias por nuestra salvación. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, que el Señor les guarde y muchísimas